Muy buenas noches, mis queridos amigos y amigas que están del otro lado, que nos acompañan en esta nueva edición de su programa Fe Cristiana y Actualidad. Que Dios les bendiga grande y poderosamente. Qué lindo estar de vuelta con ustedes acá en este pequeño espacio, en esta pequeña hora que estamos destinando para poder compartir con ustedes un mensaje de reflexión de parte de Dios para su vida. Y quédese con nosotros porque vamos a estar compartiendo un lindo mensaje muy apropiado para estos tiempos que estamos viviendo, muy apropiado para esta época, estos tiempos tan turbulentos que estamos viviendo, no solamente en el panorama nacional, sino también en el panorama mundial, de todas las cosas que están aconteciendo y que es necesario que paremos un tiempo, un momento para reflexionar, ¿no? Es bueno estar con ustedes. Quiero recordarles que si usted eh, no puede sintonizar en vivo estos programas que transmitimos todos los martes y jueves a las 21 horas. Hoy casualmente estamos los viernes. Hoy es el día viernes, hoy estamos transmitiendo debido a una imposibilidad que no pudimos transmitir el día de ayer, pero aquí estamos cumpliendo con los dos programas semanales que tenemos todas las semanas y queremos recordarle que si usted no puede sintonizar en vivo este programa, puede visitarnos en nuestro canal de YouTube, Factor de Fe y Perdón. Ahí estamos subiendo todos los programas de radio que estamos teniendo, toda la temática, puede explorar todos los temas y el contenido que estamos teniendo allí. Lo que sí le pedimos es que se suscriba y le dé like a todo el contenido que estamos teniendo allí arriba en YouTube. Y por supuesto que nos acompañe. La idea es que esté con nosotros todos los martes y jueves a las 21 horas para que usted pueda participar en vivo, pueda también mandarnos sus comentarios, sus opiniones, sus pensamientos, pueda compartir con nosotros este pequeño momento que estamos compartiendo juntos, ya que estamos ya a 12 días de haber comenzado el año 2024. Qué lindo este nuevo año que se augura muchas buenas esperanzas, a pesar de que el panorama mundial está bastante turbulento, pero de eso vamos a hablar un poco sobre cómo permanecer firmes en tiempos de crisis de fe. Este es el tema de esta noche, cómo vamos a permanecer firmes cuando tenemos crisis de duda, crisis de fe, cuando estamos dudando de lo que creemos, si no sabemos si estamos caminando bien, si estamos creyendo en algo que de verdad no nos está dando resultados, si vale la pena o no tener fe. Entonces todas estas cosas espero poder abordarlas en esta pequeña hora que tenemos en este espacio, aquí en Fe Cristiana y Actualidad, Radio Exclusiva 103.7 FM, y por supuesto voy a estar compartiéndoles los medios de comunicación para que usted participe y nos comparte también sus pensamientos y comentarios. Quiero recordarle que si estás aquí en Santiago del Estero, todos los lunes y sábados a las 21:30 estamos en la Plaza Libertad compartiendo el Evangelio, orando por las familias, predicando la palabra, y estamos allí, por supuesto, compartiendo un lindo momento todos los lunes y sábados, y por supuesto invitarte a nuestra iglesia Aposento Alto en 24 de septiembre 481. Esa es la nueva dirección. Hasta la semana pasada habíamos tenido la dirección de Buenos Aires 120, será nuestra anterior ubicación, pero ahora estamos en 24 de septiembre 481, esa es la nueva ubicación de nuestra congregación. Y ahí estamos dando cultos todos los domingos a las 19:30. Acompáñenos este domingo a las 19:30 en 24 de septiembre 481, Iglesia Aposento Alto. Ahí vamos a estar con ustedes. Por favor, lleve a sus familiares, a sus amigos, a sus vecinos, a todo el que necesite oración, a todo el que necesite escuchar la palabra de Dios, porque creo que es necesario que este tiempo podamos tomarnos un día de la semana para poder buscar de Dios, poder abrir nuestro corazón y nuestra mente para saber qué es lo que Dios tiene para con nosotros en este tiempo, en este nuevo año. Yo sé que cuando termina un año y comienza otro, estamos siempre con todas las expectativas de lograr cosas y nos ponemos metas, nos ponemos sueños, nos ponemos propósitos, y cuando ya pasan los primeros 3 meses nos olvidamos, o por ahí algunos sí persisten, algunos perseveran en su meta, pero hay otros que ya dejan todo atrás y siguen viviendo como los años anteriores, ¿no? Y yo creo que es importante que empecemos a reflexionar por allí. Si usted tiene metas, propósitos, sueños que cumplir en este 2024, aférrese a Dios primeramente, conozcamos a Dios, busquemos abrir nuestro corazón y nuestra mente para que Él pueda fundamentarnos en la roca que es Cristo Jesús, y al mismo tiempo ayudarnos con las metas de nuestra vida, ¿no? Ese que Él nos da el impulso necesario a través de su Espíritu Santo para avanzar en esta vida. Así que bueno, le recordamos los medios de comunicación de la radio para que usted pueda estar en contacto con nosotros. Puede llamarnos al 425-5232, 425-0933, o escríbanos un mensaje de WhatsApp si no quiere llamar. Puede escribirnos por WhatsApp al 385-504-4288. Ahí yo le invito a que por favor mande su mensaje, mande su saludo. Desde ya saludamos a todos los hermanos de fe, de Factor de Fe, perdón. El pastor Pablo, que en este momento se encuentra en la bajada, la banda, se está dando un culto allí, como lo dábamos todos los viernes en ese lugar, a las 20 horas.
con los hermanos que están allí acompañando. Les mandamos muchos saludos, que Dios les bendiga, que sea la presencia de Dios acompañándoles. También saludamos a Gina Albarracín, Andrea Albarracín, Lili Coronel, Julieta Albarracín, a todos los que nos escuchan del otro lado, también desde Venezuela, Pastor Eusebio Cortés, Alexis Riverol, Betty Carías, todas las personas que nos están escuchando en este momento, compartan este link de la radio para que todos tengan acceso a esta palabra de reflexión. Bueno, respecto a la pregunta inicial que habíamos hecho, que sería el motivo por el cual estamos esta noche acá, de cómo permanecer firmes en tiempos de crisis de fe. Primero que nada tenemos que encontrar la definición de la palabra crisis, ¿no? Cuando atravesamos una crisis es un momento de inflexión, es un punto de inflexión que nos estremece el alma. Todos sabemos que cuando estamos en una crisis no actuamos con claridad, no pensamos bien, a veces nuestros miedos salen a relucir. Cuando tenemos una crisis, sea de cualquier naturaleza, sea una crisis familiar, una crisis en la relación de pareja, en el matrimonio, una crisis en nuestros estudios, en nuestro trabajo, a veces el miedo nos invade, ¿no? El terror nos invade, entonces se amenaza nuestra fe. Ahí es donde nosotros nos tambaleamos un poco y es donde empezamos a ver sobre qué hemos fundamentado nuestra fe, ¿no? Sobre qué hemos estado nosotros creyendo, hemos estado predicando. Cuando viene la prueba, ¿no? Cuando viene la prueba financiera, temas de dinero, temas de salud también. La salud es uno de los principales estremecedores de alma, ¿no? Por allí podemos decirlo de esta manera, ¿no? Y eso es cuando viene la crisis, es cuando realmente nos empezamos a poner a dudar, a pensar si realmente Dios está con nosotros. Creo que a todos nosotros nos ha pasado en alguna ocasión que cuando viene una crisis de fe, cuestionamos a Dios, ¿no? Siempre nos preguntamos, Señor, ¿dónde tú estás? ¿Dónde está la mano de Dios? ¿Dónde está esa presencia de Dios que todo el mundo dice que nos da paz, nos da tranquilidad? Entonces con esos cuestionamientos empezamos a cerrar nuestra mente. Y uno de los peligros más grandes no es solamente cerrar la mente, sino también el corazón. Cuando uno cierra el corazón, uno ya no está predispuesto o está dispuesto a que el Espíritu de Dios empiece a trabajar con nosotros. Porque sabe, la duda y la fe, perdón, la duda y la fe son antagonistas, pero la duda es también usada por Dios para que nuestra fe aumente, para que nuestra fe se levante. Yo quiero recordarte aquel episodio de la resurrección de Jesús, cuando estaban todos los discípulos reunidos en un lugar, en el aposento alto, y ahí estaba la presencia de Jesús reunida en medio de ellos, así se había manifestado la presencia de Dios en ellos, y ellos habían hecho algunas aclamaciones, ¿no? Estaban allí contentos de que el Señor había resucitado, de que verdaderamente Dios había reivindicado las afirmaciones de Jesucristo, todo lo que él había dicho era correcto, era lo que Dios había prometido para la humanidad. Pero entre medio de ellos no estaba el apóstol Tomás. ¿Se acuerdan de Tomás? Que sabe que es muy recordado por su incredulidad más que por las cosas que hizo después, aunque tenemos alguna información de lo que él hizo. Fue un buen cristiano después de que llegó al convencimiento de que Jesús había sido resucitado entre los muertos. Y Tomás, cuando llega, ya la presencia de Jesús no estaba físicamente entre ellos. Y una de las cosas que él dice, que normalmente todos nosotros solemos decir, porque nos identificamos con Tomás, es: hasta que yo no lo vea, hasta que yo no ponga mis manos en sus heridas, no voy a creer. Entonces, ¿qué es lo que podemos aprender de Tomás? Lo que podemos aprender de él es básicamente que nosotros ya estamos predisponiendo nuestra fe a que se tambalee ante la duda, y entonces estamos poniendo una especie de evidencia que sería suficiente para convencerme. Fíjense que Tomás dice: hasta que yo no lo vea y no ponga mis manos sobre sus heridas, no ponga mi dedo sobre su herida, es porque él ya quiere descartar la posibilidad de una alucinación también, ¿no? Es interesante porque él no se queda con el hecho de nada más verlo, sino tocarlo, sentir al Señor para poder convencerse de que es real, que él resucitó. Él quiere hacer uso de todos los sentidos, y hasta que no los use, no se va a dar cuenta de que es real la resurrección de Jesús. Entonces mire qué bueno es Dios y qué tremendo es el Señor, que justo en días después nos narra la Biblia que estando reunidos todos los apóstoles, incluido el mismo Tomás, ahí Jesús hace acto de presencia. Y ahí es cuando él desafía la fe de Tomás, la duda, mejor dicho, la confronta la duda, y le dice claramente: por favor, pon tus manos en mis heridas, mete tu mano en mi costado y siente que esto es verdad, y no seas incrédulo, sino creyente. Esta es una expresión muy linda, porque a pesar de que la pasamos muy desapercibida, hay que entender que Dios está valorando más una fe que cree sin ver
a una fe que cree por ver. Porque te voy a decir algo, mi querido amigo y amiga que estás del otro lado, a todos los que nos escuchan. No, la fe no viene por el ver. Dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. El oír es lo que realmente alimenta la fe. Porque usted puede ver a Jesucristo resucitado aquí que se aparezca delante de usted, puede verlo, puede sentirlo, pero eso no es garantía de que usted vaya a permanecer con la fe intacta. Muchos de los que, de hecho, de los discípulos que vieron a Jesús resucitado no necesariamente continuaron con él. Muchos de los que vieron a Jesús hacer milagros mientras él estaba en su ministerio no permanecieron con él. El apóstol Juan nos cuenta que muchos de los discípulos ya no andaban con él cuando Jesús empezó a hablar sobre el pan y el vino, o sea que se representaría la carne y la sangre del Señor en la Santa Cena. Ya muchos de ellos no querían caminar con Jesús, a pesar de que habían visto sus milagros, a pesar de que habían visto las sanidades, la resurrección de Lázaro de entre los muertos y de la multiplicación de los panes y los peces, de la alimentación de los 5.000 hombres. Y muchos de ellos ya no querían caminar con Jesús. Fíjese que cuando uno ve algo sobrenatural, cuando uno ve un milagro, no es garantía de que tú siempre vayas a tener una fe firme. Por eso es importante que hoy aprendamos unas cuantas lecciones sobre cómo permanecer firmes en tiempos de crisis. Yo sí te voy a decir lo que logra cuando Jesús mete su mano en tu vida y lo que Jesús hace cuando interviene en la salud de un familiar que está quebrantado de salud, a algún familiar que está deprimido, que está luchando con el ánimo, que está luchando contra la apatía, que está luchando contra el desinterés y cuando ha perdido ya el gozo de vivir. Y porque algunas veces nosotros nos encontramos en un punto de nuestra vida donde las cosas que habíamos pensado que íbamos a vivir no las hemos vivido. Y de repente usted tiene cierta edad y piensa que ha logrado todas las cosas que no pensó que iba a lograr. Hay algunos que dicen, bueno, yo para mi edad, a los 35, quizás los 40 años, pensaba lograr esto, pero no he logrado nada. Y déjame decirte que todo lo que tú has vivido no es que la vida ha pasado por ti, sino que hay cosas que Dios espera que tú estés preparado para recibir. A veces nosotros pensamos que en cierta edad vamos a lograr ciertas cosas, vamos a estar casados con hijos, vamos a tener dinero, vamos a tener un buen trabajo, una buena casa, una buena familia, y resulta que ya estás rozando esa edad y no estás ni cerca de ninguna de estas metas que te has propuesto. Pero yo quiero decirte y animarte que primero busques de Dios. Busca de Dios porque Dios te va a dar la identidad y el camino que tú necesitas encontrar. Porque primero, como dice la Biblia, Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Es decir, que Dios sí tiene interés en que tú tengas todas las cosas que Él ya ha destinado para ti, pero lo primero que Él quiere es que tú abras tu corazón a Él, para que Él siempre tenga el primer lugar en tu vida. Cuando Él tiene el primer lugar en tu vida, no hay crisis que te haga tambalear, no hay situación de salud, no hay situación económica, no hay situación política o social que pueda perturbarte, porque tú dependes de Dios, no de estas situaciones que son temporales, mientras que Dios es eterno. Ahora, yo quiero ilustrar un poco esta historia, porque vamos a empezar a estudiar estas lecciones acerca de la vida de Juan el Bautista. Y todo esto que venimos hablando, de que muchos de nosotros siempre queremos ver la mano de Dios, queremos ver un milagro, queremos ver que Dios sane a alguien, que levante a alguien de una silla de ruedas, que haga a los ciegos ver, a los sordos oír, y todos estos milagros que nos cuenta la Biblia que pasaron, nosotros ya tenemos esa actitud de Tomás, de querer que Dios haga algo en nuestra vida para poder creer. Hay otro ejemplo que se me ocurre, por ejemplo, en el pasaje de Lucas 16, donde nos habla del rico y Lázaro, cuando el rico ya está gozando de todas sus riquezas, está comiendo hasta saciarse, y el pobre Lázaro está allí hambriento, deseando comer las migajas que caían de la mesa del rico. Y cuando el rico muere, dice la Biblia que el rico fue sepultado, pero no dice que Lázaro haya sido sepultado, simplemente murió. Y es muy probable, de acuerdo a la cultura de aquel entonces, que haya permanecido durante mucho tiempo su cadáver en la calle, siendo devorado por los perros. En la cultura judía los perros tenían esta imagen, ¿no? de ser animales nauseabundos y que normalmente la gente que no tenía recursos económicos podía yacer en la calle durante días, ¿sí? Hasta que muertos y nadie hacía nada. Pero qué tremendo que después cuando el rico vuelve a abrir los ojos se encuentra en el infierno, en el tormento eterno, y encuentra a Lázaro del otro lado del abismo, que dice la Biblia que nos ilustra con una parábola bastante interesante, lo que sería el cielo, ¿no? El descanso de las almas. Y dice, él le plantea a Abraham, que también se encuentra en el cielo, y le dice que él
si dijera, si le permitiera volver a los vivos para poder contarle a sus hermanos, porque dice la Biblia que tiene hermanos el rico, sobre ese lugar de tormento para que ellos no vayan allí. Miren qué tremendo es que ahí, en medio del dolor y el sufrimiento, el rico descubre que ya ha sido demasiado tarde para él y él quiere evitarle ese destino a otros que tampoco han sabido escuchar lo que se ha predicado respecto a estos lugares, ¿no? ¿Y qué le contesta a Abraham? A los profetas y a Moisés tienen, óiganlos a ellos. Mire qué tremendo que Abraham dice, óiganlos. Por eso la fe siempre viene por el oír. Cuando escuchamos la palabra de Dios, ahí viene el oír. Porque después Abraham le contesta, si ellos no escuchan a los Moisés y a los profetas que ya tienen, es decir, a la escritura, a lo que ya se ha escrito sobre estos temas, sobre este lugar, mucho menos se van a persuadir si a alguien se levantara de los muertos. Lo cual nos revela otra enseñanza. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque una persona se levante de los muertos y le diga, mira, sí, el infierno y el cielo son reales, esa persona no se va a convencer porque ya no es un asunto de evidencia, sino un asunto del corazón. Un asunto de un corazón y una mente cerrados para que Dios no nos hable, no nos revele su palabra. Y por eso, aunque usted le muestre, aunque Jesucristo venga físicamente y venga y le diga, mira, sí, yo soy real, aquí estoy, te voy a ayudar con tu crisis, aunque eso pase, la gente no se va a convencer, porque no es asunto de evidencia, es un asunto de oír, es un asunto de escuchar la palabra de Dios. Bueno, aquí estamos compartiendo este lindo momento, ya han pasado 16 minutos del inicio de nuestra transmisión y queremos comentarte qué opinas, queremos preguntarte qué te ha parecido este tema, porque vamos a desarrollar ahora con algunos textos bíblicos esta lección de qué hacer en estos tiempos de crisis. Y por favor, compártenos tus pensamientos al 425-5232, 425-0933 o escríbanos un mensaje de WhatsApp al 385-504-4288. Porque al escribirnos también vamos a leer en vivo tus mensajes, tus pensamientos y vamos a mandar tu saludo, por supuesto, si quieres saludar a alguien. Aquí estamos para ayudarte, para darte la bendición, que Dios te bendiga grandemente y gracias por estar del otro lado. Y bien, entonces, ¿cómo hacemos nosotros cuando se presenta esta crisis, no? Esa es la gran pregunta. ¿Qué pasa cuando uno de mis seres queridos está debatiéndose entre la vida y la muerte por un proceso de salud? ¿Qué pasa cuando simplemente la naturaleza, es decir, cuando nuestros seres queridos envejecen y están empezando a presentar achaques y nos sentimos solos, nos sentimos abatidos, sentimos que los otros familiares no ayudan, sentimos que nuestra fe se va desvaneciendo, ¿no? Y qué tremendo que hay una palabra, yo quiero que vayamos a ejemplificar este tema con la vida de Juan el Bautista. Ustedes conocen a Juan el Bautista, muy conocido, creo que dentro de todos los espectros de la cristiandad conocemos la figura de Juan el Bautista, pero yo quiero leer lo que se nos dice de él en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Y es importante porque Juan el Bautista conoce a Jesús. Los que conocemos, lo que hemos leído el Evangelio de Lucas, si usted lo ha leído detalladamente, se ha dado cuenta que Juan el Bautista es hijo de Isabel, ¿no? Se dice que era familiar o pariente cercano de María, la madre de Jesús. Y ella ya estaba embarazada cuando el ángel le anuncia a María que va a tener un hijo del Espíritu Santo y que se va a llamar Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y qué interesante que esto, según los teólogos, según los estudiosos, Juan el Bautista sería mayor que Jesús por unos 6 meses, ¿no? Se dice que por unos 6 meses era mayor que Jesús. Y se dice que Juan conocía perfectamente a Jesús porque mire lo que dice Juan capítulo 1, versículo 26. Cuando los fariseos cuestionaban el por qué Juan estaba bautizando en el río Jordán, Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de ustedes está uno a quien ustedes no conocen, en referencia a Jesús, por supuesto. Verso 27, este es el que viene después de mí, y el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. O sea, esta expresión lo que quiere decir es que Juan conoce perfectamente a Jesús. Lo conoce como Mesías, lo reconoce, reconoce la misión que tiene Jesús en la tierra y por eso se usan estas expresiones. Yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa del calzado, porque reconoce perfectamente a Jesús. Ahora, yo quiero que nos detengamos en este punto de la historia, porque así somos nosotros. Nosotros hemos visto a Jesús obrar en nuestra familia, en nuestra propia vida, cómo hemos sido transformados. Hay personas que tenían vicios, tenían adicciones, tenían modos de vida que capaz por sí solos no hubiesen podido salir. Otras personas que han visitado
también especialistas, psicólogos, psiquiatras, terapeutas, y que no los han podido ayudar y que han decidido abrir su corazón a Cristo, no por religión, sino para que Jesús verdaderamente se evidencie en sus vidas. Y ellos han experimentado el milagro de Dios, ¿no? Y hemos conocido a Dios de cerca. Muchos de nosotros en medio del dolor, de la desesperación y de la angustia, algunas veces hemos ido a encerrarnos en nuestra habitación, en un baño, en algún lugar de nuestro trabajo, en algún sitio donde nadie nos ve, y ahí clamamos a Dios y hemos visto la mano de Dios moverse, sanar a nuestra familia, sanar a nuestro entorno, sanar nuestra propia vida, y ahí es donde nosotros empezamos a conocer a Dios. Lo mismo pasó con Juan el Bautista. Él ya reconocía a Jesús, sabía quién era él, sabía quién es Dios, y entonces lo presentaba a los fariseos, ¿no? Entonces vamos a ir ubicándonos en las etapas de la vida de Juan el Bautista, cómo es nuestra misma etapa con Dios, porque también él atravesó una crisis. Por eso yo quiero que no te sientas único, no te sientas que tú eres el único que tiene problemas, que eres el único que pasa por situaciones difíciles, que Dios se olvidó de ti, que Dios no se acuerda de tu problema, que hay gente que tiene problemas más importantes que los tuyos. Eso también es un error bastante frecuente, porque solemos pensar que como Dios no nos responde al momento, pensamos que Dios está ocupado resolviendo los problemas de otras personas que capaz sean problemas más graves que los nuestros. Y ciertamente hay gente que tiene problemas o situaciones que son graves o peores que las nuestras, pero eso no significa que Dios nos ame menos o que Dios no pueda respondernos. Siempre hay una oportunidad muy sutil y a veces también muy evidente donde Dios empieza a responder y a decirnos, mira, esto te está pasando por esto, te revela a través de una persona, mira, esto se soluciona de esta forma, deja estas cosas, camina por acá, a través de un sueño, de un pensamiento, de una idea que llegó a tu mente de repente, o a través de la palabra de Dios, un versículo que te recuerda algo, te da una idea. Y así habla Dios. A veces pensamos que Dios habla, hola Omar, aquí estoy, sí, te estoy escuchando orar. No, no, no. Dios no habla de esa manera. Dios te puede hablar de muchas formas, pero te puedo asegurar que no es la forma en que uno piensa habitualmente que Dios habla, ¿no? Pero hablando de Juan el Bautista, que lo conocía perfectamente a Jesús, termina bautizando a Jesús, ¿no? Pero mire qué pasa después en Mateo capítulo 11. En Mateo capítulo 11, para ir parafraseando un poco la historia, Juan el Bautista era muy apreciado por Herodes el Grande, ¿no? El que era rey de Judea en ese momento. ¿Qué sucedía después? El Herodías, que se encontraba en el cumpleaños de Herodes, se encontraba danzando para él y le agradó de tal manera, es decir, fue de tal manera tan sensual que le agradó, y Herodes le pide a Herodías que le pida cualquier cosa. Dice, pídeme cualquier cosa, hasta la mitad de mi reino te daré, ¿no? Y ella, motivada por la influencia de su malvada madre, le dice, dame la cabeza de Juan el Bautista. Y él se entristeció mucho porque verdaderamente Herodes, dice la Biblia, que lo apreciaba, ¿no? Que sabía que era un hombre santo, y se entristeció por el juramento que hizo. Y él hizo este juramento en público, no se podría retractar, así que mandó a traer la cabeza de Juan el Bautista. Pero antes de hacerlo, Juan el Bautista estaba preso, él estaba encarcelado. Y Mateo 11 nos cuenta qué estaba pasando por la cabeza de Juan el Bautista cuando estuvo encarcelado. Miren lo que dice Mateo 11, versículo 1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Mire qué pregunta tan tremenda. Yo había dicho recién que Juan conocía perfectamente a Jesús, que había dicho que él no era digno de desatar la correa de su calzado, y lo bautizó, vio como el Espíritu Santo descendía en forma de paloma, escuchó la voz que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y ahora de repente Juan, estando preso, le manda a preguntar a Jesús si él era el Mesías, si él era el que había de venir. Mire qué tremendo esto, ¿no? O sea que el conocimiento de Dios, o el conocimiento que nosotros tenemos de Dios, no significa ni es garantía de que mi fe va a ser siempre firme. Entonces, ¿cómo yo puedo mantener una fe firme? Entendiendo que las promesas de Dios siempre se van a cumplir, pase lo que pase. Mire esto no se trata de tener una actitud optimista o tener que ser siempre una persona positiva, lo cual yo no digo que sea malo, está muy bien que alguien pueda tener un optimismo en medio de una situación difícil,
Pero no es lo mismo tener una fe firme que ser optimista, porque el optimista, puede perder ese optimismo por una situación difícil, o la misma situación difícil termina arruinándole el optimismo, mientras que la fe es esa confianza, como dice Hebreos 11:1, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, es algo que está bien arraigado en nuestro corazón y que no se tambalea siempre y cuando sea una fe firme en Cristo Jesús. Por eso cuando Juan hace esta pregunta, se encuentra en la etapa en la que nosotros, usted y yo nos encontramos cuando estamos atravesando la crisis. Muchos de nosotros también damos consejos, predicamos, oramos por las personas, decimos cuál es el camino que alguien tiene que seguir hasta que algo nos pasa a nosotros. Porque si algo nos pasa a nosotros, entonces, ¿cómo actuamos? Porque es fácil aconsejar a alguien, decir, no hagas esto, ve por tal lado, lee la Biblia, ora al Señor, hace tal cosa. Pero cuando nosotros es que nos pasa la crisis, ¿cómo pensamos? ¿Qué cosas decimos? ¿Qué es lo que realmente qué pasa por nuestro corazón, por nuestra cabeza, cuando la crisis nos pasa a nosotros? Por eso digo que siempre el mejor consejero es el que haya experimentado algo sobre lo que aconseja. Porque siempre cuando uno habla de algo que ya ha experimentado, tiene la propiedad moral para decir lo que una persona puede hacer o no, o entender lo que una persona puede estar viviendo o no, hasta que uno vive. Yo por eso, siempre cuando alguien pierde a un familiar, a un hijo, a una madre, a un padre, siempre cuando uno dice te entiendo, uno lo dice desde una gentileza, ¿no? Que a uno le sale una, una, una empatía del dolor del otro, ¿no? Pero si usted no ha perdido nunca un padre, una madre, un hijo, usted no estaría entendiendo al 100% lo que esa persona vive. Por esa razón, es fundamental que cuando nosotros experimentamos algo y podemos tener la propiedad para hablar y decirlo, entonces podemos tener o construir en aquella persona una fe firme y decirle que puede confiar en Dios porque Dios va a sanar su alma, va a consolar su corazón y le va a dar esperanzas renovadas para que el futuro no aparezca tan pesimista como normalmente nosotros lo consideramos cuando atravesamos una crisis. Entonces uno dice, bueno, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo yo paso por esto? ¿Hasta cuándo voy a seguir en esta crisis económica? ¿Hasta cuándo me va a seguir pasando esta enfermedad? ¿Hasta cuándo voy a seguir teniendo este problema con mi familia? ¿Hasta cuándo voy a seguir teniendo este problema en mi matrimonio? Entonces, en ese momento es cuando tienes que poner una pausa. Ahí es cuando tienes que poner una pausa y decir, a ver, las acciones que yo estoy haciendo, ¿están contribuyendo a que este problema siga o están contribuyendo a una posible solución? ¿Será que yo estoy tomando decisiones bajo el impulso de un problema que me está haciendo sentir lejos de Dios? ¿O yo me estoy tomando el tiempo de reflexionar, de respirar primero, de tener la cabeza fría, de poder sentarme y decir, Señor, dame sabiduría, dame entendimiento, esto que me están diciendo, esto no es así, a mí me parece que esto tiene que ir por otro lado? Entonces, ¿será que nosotros tomamos esa actitud o realmente nos dejamos por la impulsividad de nuestro corazón y de nuestra mente, nos dejamos influenciar por el mismo problema? ¿Qué piensa usted? ¿Usted cree que verdaderamente sería prudente tener esa actitud? ¿O cuál es la actitud en fe que tenemos que tomar? Mire el ejemplo de Job. El ejemplo de Job, cuando Job perdió a sus hijos, perdió parte de su familia, perdió parte de su riqueza, perdió su tierra, perdió hasta la salud. La mujer le decía, bueno, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? Qué tremenda expresión cuando es la persona, una de las personas más influyentes, en este caso su esposa, la que lo está incitando a que haga algo malo. Y Job reaccionó de una forma tan admirable que pareciera mentira que cualquiera de nosotros pudiese reaccionar así, pero hay que entender el corazón de Job, cómo el corazón de Job caminaba con Dios. Por eso el secreto de permanecer firme en la fe es caminar con Dios, es caminar bajo las promesas de Dios. Job, ¿cómo le respondió? Dios dio, Dios quitó. Sea el nombre de Dios glorificado, sea el nombre de Dios santificado, adorado, bendecido. Esa es la actitud que tenemos que tomar. Yo este momento estoy pasando por este problema temporal, pero yo estoy seguro que Dios está conmigo. ¿Qué me va a enseñar Dios a través de este problema? ¿Qué me va a enseñar Dios a través de la duda? ¿Será que mi duda, cuando se me presenta, era toda una farsa la supuesta fe que yo tenía, que tuvo que pasar esta situación para ayudarme cuenta que en realidad no tenía la fe que yo pensaba que tenía? ¿Será que cuando viene un pensamiento que es contrario a una idea que yo tenía, será que yo la recibo con la madurez necesaria o realmente la recibo para edificación, para entender que no todos van a pensar igual que yo y que aún así tengo que amar a mis enemigos, amar a mis adversarios, amar a los que piensan distinto a mí,
porque ese fue el mérito que Jesús nos enseñó que deberíamos tener, ese es el fruto que deberíamos tener. Amar esta situación, pero para poder amarla, yo tengo que entender cuál es el conocimiento de la fe que Dios me está dando a través de este problema y que mi fe pueda fortalecerse, mi fe pueda crecer. Esa es la actitud que tenemos que tomar, porque ya vamos a ver en la segunda etapa de este programa cómo es que Juan el Bautista llegó a convencerse de esto y cómo es que le responde Jesús a esta pregunta que hace Juan el Bautista. Pero antes, vamos a la primera pausa, vamos al primer tema que vamos a estar compartiendo hoy, así que quédate con nosotros, pero antes quiero recordarte cuáles son los números de teléfono de la radio para que te comuniques, puedas expresar tus opiniones, tus pedidos de oración. Puedes llamarnos al 425-5232, 425-0933 o escríbanos un mensaje de WhatsApp al 385-504-4288. Vamos a la primera pausa, ya venimos con más. Que Dios te bendiga. Jesús, nuestro mejor amigo, nuestra herencia, nuestro amigo verdadero, ¿no? Qué bueno es cuando nosotros estamos pasando precisamente por una de estas situaciones difíciles y poder contar con un amigo de verdad, ¿no? Mucha gente a veces se acerca para preguntarnos cómo estamos, no para querer ayudarnos, sino también para saber qué tan mal estamos, si verdaderamente estamos creyendo en ese Dios que decimos predicar. Y mucha gente a veces se burla, dice, ¿dónde está el Dios que tú crees? ¿Dónde está ese Dios que tú dices que te ayuda? ¿Dónde está tu fe? Y estas son preguntas que nos confrontan, ¿no? Yo quiero hacer una pausa en este texto que estamos leyendo, pero vamos a continuar primero, vamos a compartir los números telefónicos de la radio. El número telefónico de la radio es 425-5232, 425-0933 o escríbanos un mensaje de WhatsApp al 385-504-4288. Al mismo tiempo queremos recordarte que si no has podido sintonizar esta emisión del programa Fe Cristiana y Actualidad, puedes visitarnos en nuestro canal de YouTube, Factor de Fe y Perdón. Ahí estamos subiendo todo el contenido que grabamos en la radio para que puedas disfrutarlo, compartirlo y pasárselo a alguien que lo necesite para que podamos ser todos edificados, ¿no? Estamos hablando sobre la historia de Juan el Bautista y de cómo la vida de Juan el Bautista se refleja en la nuestra cuando vienen las crisis de fe. Las crisis de fe son situaciones verdaderamente difíciles que te hacen tambalear, ¿no? Incluso cuando nosotros tenemos una crisis de fe, cuando viene la duda, también nos alejamos de la iglesia. A veces nuestra primera reacción es alejarnos de la iglesia, alejarnos de Dios, alejarnos de la palabra, alejarnos de muchas cosas, ¿no? Y cuando eso sucede, nosotros a veces solemos reaccionar así. Uno se pregunta, pero a ver, si la iglesia está hecha para personas con problemas, para personas imperfectas, para personas con pobreza espiritual, ¿por qué nuestra primera reacción ante un problema, ante un pecado, ante una situación difícil, nuestra primera reacción es alejarnos? ¿Por qué decimos, no, yo no voy a la iglesia porque no estoy bien, no me siento bien para ir a la iglesia? Y es precisamente esa es la razón por la que tenemos que ir. Precisamente la razón por la que tenemos que ir es cuando estamos que ya no podemos más, que ya nuestras fuerzas están por el piso, que ya nuestra fe parece no ser ni siquiera del grano de mostaza que decía Jesús. Esas cosas son las verdaderas razones por las que tenemos que ir a la iglesia, son las verdaderas razones por las que tenemos que tener un líder espiritual que nos ayude, un grupo de hermanos que nos ayude a orar por una situación, que pongamos en oración ese problema que estamos teniendo. Y básicamente esto no necesariamente implica, por eso hablamos de Juan el Bautista, que nosotros seamos faltos de fe, seamos débiles, no estemos con Dios. Eso no, cuando estemos atravesando una crisis, eso no significa eso, porque toda prueba es necesario que venga. Dice Jesús que en el mundo vamos a tener aflicción, pero confíen en mí, yo he vencido al mundo. Entonces, las aflicciones sí o sí son necesarias que vengan. Yo decía y compartía con mis hermanos en los programas anteriores el caso particular de la pandemia. La pandemia fue un punto de inflexión para muchas personas en la fe. Muchas personas pensaban que se estaba acabando el mundo, muchas personas pensaban que Dios estaba castigando la tierra, muchas personas pensaban un montón de cosas que siempre piensan cuando viene la crisis. Porque cuando viene la crisis la fe se tambalea y ahí son pocos los que permanecen firmes. Pero yo compartía que muchos de los falsos predicadores que andan por ahí predicando sanidad, dinero y prosperidad, ¿dónde estaban cuando pasó la pandemia? ¿Dónde estaban estos predicadores que supuestamente tenían el poder para decir sánate en el nombre de Jesús y eran sanos? ¿Dónde estaban estos predicadores de la prosperidad donde Jesús
supuestamente nos iba a dar dinero y nos iba a alejar de toda enfermedad. ¿Dónde estaban en la pandemia? Lo cierto es que no aparecieron. Y muchos de los que verdaderamente comparten la palabra de Dios y el verdadero evangelio fueron los que consolaron familias que perdieron familiares, que muchos de ellos ya no están. Pero también es importante saber y reflexionar el por qué tú sí estás aquí. ¿Por qué mucha gente perdió su vida y tú todavía estás en este plano? Tú todavía estás en este lugar. ¿Por qué todavía en una pandemia tan peligrosa donde millones de personas perdieron la vida, Dios te ha dado a ti una segunda oportunidad? Entonces tenemos que aprender también a leer estas crisis, a aprender a leer estas situaciones y decir, Señor, tú tienes un propósito con mi vida. Yo la verdad no sé por qué mis familiares se están enfermando. La verdad no sé por qué estoy pasando por esta situación. La verdad no sé por qué mi matrimonio se ha arruinado. La verdad no sé por qué todo esto que está sucediendo eh, me está pasando, pero yo sí sé que tú estás conmigo. Yo sí sé que de algo me vas a ayudar a salir de esto. Con algo me vas a ayudar a salir. Tú me vas a catapultar al destino que tú has preparado para mí. Si nosotros mantenemos esa actitud de fe, yo estoy más que seguro que Dios va a traer paz a nuestro corazón, paz a nuestra alma. Fíjate que estamos atravesando momentos muy duros, muy difíciles, ¿no? Estamos en un panorama mundial de guerra. Mucha gente dice que ya la Tercera Guerra Mundial está en curso. Mucha gente dice que ya falta poco para que estalle, para que explote, para que venga la crisis económica mundial, para que venga el hambre, para que venga la inflación y la economía desastrosa. Y ya hay países que la están viviendo. Entonces, todos estos panoramas que tienden a asustar a la sociedad es donde se pone a prueba nuestra fe y dice, Señor, la verdad que yo no era consciente de la situación que está pasando en el mundo hasta que me pasó a mí. Muchos de nosotros cuando vamos a dormir, tenemos un techo en nuestra casa, tenemos un plato de comida, tenemos a nuestros seres queridos sanos y salvos con nosotros. No somos conscientes del dolor de otros hasta que nos pasa a nosotros. Nosotros compartíamos hasta hace unos días, y todavía lo estamos haciendo, con unos familiares de mi cuñada, de Andrea Albarracín, que una de las vecinas de ella, que está embarazada de 7 meses, se le ha diagnosticado una meningitis bacteriana, ¿no? Este proceso de salud bastante grave, bastante fuerte, pero que la familia siempre se mantuvo firme desde el día 1. Desde que ella empezó a estar internada, desde el día 1 que fue internada, hemos mantenido la fe y fuimos a orar con sus familiares ahí afuera del hospital. Ahí la gente nos veía, nos escuchaba, ahí hicimos un círculo, empezamos a orar, a clamar a Dios, a darle gracias por lo bueno y por lo malo, y a orar y a orar y a orar, y al día de hoy hasta los médicos están sorprendidos de cómo ha reaccionado al coma farmacológico, porque se le indujo un coma farmacológico dada la situación que está pasando de salud. Y ahí, en ese momento, eh, Dios ha respondido, Dios ha estado actuando, porque la familia se ha mantenido firme. Y una de las cosas que dijimos estando allí fue, ¿sabe? Porque muchos se preguntan, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué de repente estaba todo bien y de repente se desmorona el mundo? ¿Por qué? Entonces, esa es la razón por la que Juan el Bautista le pregunta a Jesús. Él dice, él al verse en la cárcel, se da cuenta que la versión que él tenía del Mesías no coincide con que él esté en la cárcel. Y muchos de nosotros pensamos igual. Y este problema no coincide con el Dios de bendición que me predicaron. Esta situación de crisis no coincide con ese Dios que dijo que iba a estar conmigo todos los días. Esta situación no coincide con ese Dios de la Biblia. Entonces yo debo estar creyendo mal, no debo estar teniendo fe. Lo mismo pasó por la cabeza de Juan el Bautista. Yo estoy en la cárcel. Este capaz que no es el Mesías. Voy a mandar a dos de mis discípulos a preguntarle, mira, ¿eres tú realmente el Mesías? Porque yo estoy preso y este no era lo que habíamos hablado. Probablemente le habrá pasado eso por la cabeza. Porque dicen los teólogos que cuando Juan el Bautista pregunta esto, es porque realmente no está coincidiendo su visión del Mesías con lo que Jesús está haciendo en su ministerio. Pero miren lo que le responde Jesús. Jesús en ningún momento le responde, bueno Juan, tú me bautizaste, viste el Espíritu Santo, escuchaste la voz del Padre que dijo esto. No, no le responde de esa manera. Mira lo que Jesús sí responde. Dice el verso 4 de capítulo 11 de Mateo. Respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan, o sea, vayan y díganle a Juan las cosas que escuchan y ven, o sea, lo que ustedes están escuchando. Habíamos hablado que la fe viene por el oír, siempre primero por el oír y el oír la palabra de Dios. No es casualidad que Jesús diga, díganle lo que oyen y después lo que ven, porque después de la fe viene el milagro. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen
los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Y ahí le voy a decir algo. En cada una de estas palabras, de estas cosas, no son tampoco casualidad. Que los ciegos ven, está profetizado en Isaías. Que los cojos andan, también está profetizado en Isaías. Que los leprosos son limpiados, también está profetizado en Isaías. Que los sordos oyen y los muertos son resucitados, también está profetizado. O sea que Jesús le está citando todas las profecías del Mesías y que están sucediendo en ese mismo instante cuando él se está preguntando si él era o no el Mesías. ¡Wow! ¡Qué tremenda palabra es esta! Porque Jesús le está básicamente diciendo, mira Juan, esto es lo que está pasando, lo que estaba escrito de mí es lo que está pasando, básicamente, para parafrasear el texto. Y ahí es donde llega el convencimiento de Juan, porque para que Juan pudiese saber a ciencia cierta esto, no tenía que haber visto el Espíritu Santo o escuchar la voz del Padre, sino que se cumpliese lo que estaba prometido que se iba a cumplir. Entonces, mi querido amigo y amiga, tú que estás pasando por este problema, yo no te estoy pidiendo que veas la solución como una varita mágica o que Dios tenga una varita mágica y diga así, ¡pum!, te resolví el problema. No, sino que aprendas a confiar en las promesas que Dios ya te ha hecho. Si tú sueles decir que tenemos amistades falsas, que tenemos familiares que no nos ayudan, pero tú crees que hay amigos verdaderos, que hay familiares cercanos que están siempre contigo, y si ellos te cumplen, ¿cuánto no más nos va a cumplir Dios que dio a su único hijo por ti y por mí? Quizás tú estás experimentando un desierto, un problema grave, gente cercana a ti ya no está contigo, gente que te decía que ya no te iba a abandonar, te abandonó, gente que pensaste que iba a permanecer contigo en la carrera ya se ha ido y tú estás todavía en el mismo punto. No te preocupes, confía en la promesa de Dios. Mira qué tremendo es que Jesús le haya respondido, mira Juan, esto es lo que está pasando y esto es lo que estoy haciendo. Yo soy el que tenía que venir. O sea, en pocas palabras, esa es la respuesta. Si yo te llamé es porque yo voy a estar contigo. Juan 10 dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. No perecerán jamás. También dice Juan en capítulo 11, dice Jesús en Juan capítulo 11, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esas son palabras de poder. Son palabras donde pueden decir que aunque tú estés cabizbajo, cabizbaja, pasando esta situación, aunque tú te veas allí que no tienes ni qué comer, ni qué hacer, ni qué decir, y no sabes qué hacer por la angustia, aunque tú estés pasando por eso, yo te tengo de mi mano. He aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ahora es importante que cuando leas ese texto en Mateo 28, 19 y 20, sepa que Jesús en ningún momento dijo que no te iban a abandonar, en ningún momento dijo que íbamos a estar de acuerdo en todas las formas de que nosotros enseñamos doctrina, en la forma en que adoramos, en la forma en que predicamos. Jesús nunca prometió eso. Jesús nunca prometió que no íbamos a estar en desacuerdo. Jesús lo que sí prometió es que iba a estar con nosotros. Por eso Juan 17 dice que él estaba orando al Padre y oraba y decía, Señor, decía, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Que sean uno para que el mundo crea. Ciertamente la unidad de la iglesia es un trabajo de la iglesia, pero en esta crisis de fe que muchos de nosotros pasamos, porque todos tuvimos crisis de fe, todos tuvimos dudas, algunos de nosotros pasamos tiempo fuera de la iglesia, como es mi caso también, pasar fuera tiempo de la iglesia, donde no se valoraba o yo no valoraba el esfuerzo de mis hermanos que oraban por mí, ahí en la iglesia de la familia de Dios Unida, Pastor Eusebio Cortés, que nos debe estar escuchando hoy, muchos hermanos que siempre oraban y ayunaban por todo lo que desertamos un tiempo la barca de Jesús, por crisis de fe. Pero qué bueno es cuando Dios nos trae de vuelta y nos pone un renuevo en nuestro corazón para estudiar la palabra, para ver la fe, para palpar la promesa que Dios ha dado, y ahí es donde nosotros volvemos con más ímpetu, volvemos con ese impulso que Dios quiere que tengamos y que no seamos como Tomás, incrédulos, sino creyentes. Y como Juan el Bautista, que aunque no coincida tu situación con el Dios que tú has creído, aunque no, esto no coincide con esto, aunque no coincida, Él te está moldeando. Él está contigo, Él está acompañándote en tu duelo, en tu desacuerdo,
en tu duda de congregarte o no, en tu problema, en ese conflicto entre hermanos, entre familiares, entre todo lo que esté pasando, Él está contigo. Siente su presencia ahora, porque cuando tú estás debatiéndote en tus pensamientos si tu vida tiene valor o no, Él ya te dio el valor. Porque cuando Él se entregó en la cruz del Calvario, ya le puso precio de sangre a tu vida. Le puso un precio que nadie podría pagar. Si tú estás consciente de esta realidad en medio del dolor, en medio del problema, si tú eres consciente de eso, el Espíritu Santo de Dios te va a acompañar. Ha contado cada lágrima, ha contado cada pensamiento de duda, ha contado cada conflicto, porque Él quiere que tú camines con Él. Mire qué paciente es Dios. Hay un texto en la Biblia, en Apocalipsis, cuando Jesús mismo le está hablando a las iglesias y le dice, veo que toleras a aquella mujer que tiene el espíritu de Jezabel, ¿no? Y qué tremendo es que aún a esa persona que estaba causando estragos en la iglesia, que estaba causando división en la iglesia, dice Dios, mire esto es lo más tremendo, dice, yo le he dado tiempo para que se arrepienta. Wow, ojalá pudiéramos tener el corazón como lo tiene Dios, porque cuando viene alguien que nos causa problemas, ya lo queremos desaparecer al instante, ya queremos que el problema desaparezca, ya queremos que haga un chasquido de los dedos y se desaparezca el problema. Pero mira cómo Dios da tiempo. Él te da tiempo para que resuelvas el problema, para que esa persona recapacite, para que se pueda dar cuenta que te está causando daño y también arrepentirse. Porque Dios no se complace de la muerte del impío, dicen los salmos. Él no se complace de la muerte del impío, del malvado. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento para salvarlos de sus pecados. Aun cuando nosotros no nos merecíamos lo que Él hizo. Por eso yo quiero invitarte a que tengas la actitud de Juan el Bautista, que no te culpes si tienes la actitud de Él, no te culpes, porque todos nos preguntamos lo mismo. Todos nos hemos preguntado si Dios está ahí, si es verdad que mis oraciones las escucha, si es verdad que la palabra es verdad, si es cierto que Él me va a sanar. Si, todos hemos pasado por ese momento de tambalearnos, así como en la barca, en la tormenta, todos hemos pasado por eso. Pero déjame decirte algo, ¿cómo se va a fortalecer tu carácter si no pasas por ese problema? ¿Cómo vas a celebrar la victoria si antes no conociste la derrota? ¿Cómo vas a poder disfrutar del gozo de Dios si antes no estuviste triste? Así que yo quiero acompañarte en este segundo tema que vamos a estar pasando ahora. Hoy te vengo a bendecir. Yo quiero que cuando escuches este tema sea tu oído presto a la voz de Dios a través de este tema. Él te viene a bendecir hoy, aun cuando no hay luz en el problema que tú estás pasando, aun cuando pareciera que no tenemos una luz al final del túnel, ahí está Dios. Él hoy te viene a bendecir. Aprende a descansar en su promesa, porque Él hoy quiere bendecirte. Vamos con el segundo tema, ya estamos por despedirnos casi, y vamos después a la tercera etapa del programa de hoy. Hoy te vengo a bendecir, hoy te vengo a bendecir. Dios les bendiga, mis queridos amigos y amigas que están del otro lado. Volvemos a hacer los saludos correspondientes a todos los que nos escuchan, porque ya nos estamos despidiendo, estamos en los últimos 5 minutos del programa. Y quería puntualizar algo que mi querido pastor Eusebio Cortés de Venezuela nos comenta. Ahí recién estábamos compartiendo Juan 11, en la enfermedad de Lázaro, cuando Lázaro murió. Es increíble porque Jesús dice que la enfermedad de Lázaro no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Y qué tremendo es porque la hermana de Marta, digamos, dice, no, si hubieras estado aquí, esto no hubiera pasado. Y eso es una actitud que nosotros también tomamos a veces. Si Dios hubiera estado conmigo, esto no hubiese ocurrido. Y a veces nosotros desconocemos que los planes de Dios son más altos que los nuestros y que Dios a veces permite que ciertas circunstancias, situaciones ocurran para que podamos volvernos a Él de corazón, que podamos decir, sí, Señor, verdaderamente tú estás conmigo. Y qué tremendo también es en ese episodio cuando los judíos estaban llorando y lloraba la familia de Lázaro, dice la Biblia que Jesús se estremeció en espíritu y se conmovió. Wow, eso es uno de los versículos de la humanidad de Jesús, cómo siente de cerca el dolor de la humanidad y cómo Él se acerca a la tumba de Lázaro y dice Jesús lloró, el propio Jesús lloró aún sabiendo que lo iba a resucitar. Es tremendo, es un texto que bueno, no me da tiempo para desarrollarlo, me gustaría hacerlo en un próximo programa.
Así que te invitamos el próximo martes a las 21 horas por aquí, por la radio exclusiva 103.7 FM. Pero antes de que te vayas, yo quiero que tú en esta oportunidad que me escuchas, quiero que por favor abras tu corazón en este momento. Yo quiero hacer una oración por ti, tú que estás del otro lado. Yo sé que tus fuerzas son pocas, yo sé que tu confianza en Dios es débil, pero sabemos que la causa es de Dios. Y si la causa es de Dios, nuestro corazón puede abrirse en un último suspiro para recibir la vida eterna que solamente Él puede darnos. Yo quiero acompañarte en medio de esta situación a que repitas conmigo esta oración que vamos a hacer, porque al hacerla, lo único que vas a lograr es que tu corazón y tu mente puedan ser tierra fértil para que el Espíritu Santo deposite la semilla del Evangelio y crezca y dé fruto al 100%. Eso es lo que nosotros creemos y la fe que yo mantengo es que toda persona que me escucha del otro lado sea tocada por Dios y que si la situación que esté pasando, la circunstancia, lo que sea que pueda estar aconteciéndole, pueda venir a una lección de parte de Dios y pueda salir pronto de eso para que Dios lo saque victorioso y en bendición de esa circunstancia. Así que repite ahí después de mí: Señor Jesús, en esta hora yo te doy gracias por hablar a mi vida. Gracias por tu amor. Gracias por el perdón de pecados y la vida eterna. Yo sé, Señor, que moriste por mí en la cruz del Calvario y resucitaste al tercer día. Yo te acepto como mi único y suficiente Señor y Salvador de mi vida, porque me arrepiento de mis pecados. Convierte mi vida a ti, Señor. Te abro mi corazón, te abro mi mente y entra a mi vida desde hoy. Enséñame a caminar contigo todos los días hasta que tú me llames a tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, déjame decirte que Romanos 10:10 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Usa tu boca con sabiduría y yo pídele a Dios que de verdad Él te muestre sus planes para ti. Ya nos estamos despidiendo, queremos recordarte que estamos en el día de mañana, sábado, si estás en Santiago del Estero, vamos a estar en la Plaza Libertad, predicando la palabra a las 21:30 y orando por todas las familias que estén acercándose en ese lugar. Estamos haciendo esto desde julio del 2022 y hemos recibido muchísimos testimonios, mucha gloria de Dios en ese lugar. Y también visítanos en nuestra iglesia en Aposento Alto todos los domingos a las 19:30. Estamos en 28 de septiembre 481, esa es la nueva dirección. 24 de septiembre 481, esa es la dirección. Iglesia Aposento Alto, todos los domingos a las 19:30. Nos despedimos, que Dios te bendiga y gracias por estar del otro lado.